¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, miércoles 24 de julio, tragedia en Santiago de Compostela. Las que están viendo son las primeras imágenes, en este caso fotografías de compañeros de La Voz de Galicia que se encuentran en estos momentos en el lugar en el que hace poco, en torno a las 9 de la noche, descarrilaba un tren, el tren en concreto Albia, que hace su recorrido entre la capital de España, entre Madrid, con destino a Ferrol. De momento hay 10 personas fallecidas, según se confirma oficialmente, aunque a la vista del estado en el que se encuentran los vagones no se descarta que el número de víctimas vaya aumentando con el paso del tiempo. La localidad en concreto en la que se produjo el accidente, de momento accidente, es la localidad de Angrois, que pertenece al término municipal de Santiago de Compostela. Nos están diciendo que los vecinos de las casas más próximas a la vía del tren están desplazándose hasta los vagones para tratar de ayudar en las tareas de excarcelación. Como les digo, al menos 10 personas habrían muerto en ese descarrilamiento que se producía en torno a las 9 de la noche del tren Albia, que cubre el trayecto, como les decía, también entre Madrid y Ferrol. Nos vamos al plató de informativos para que Uxía Rodríguez nos vaya contando los pocos datos de los que en estos momentos disponemos. Adelante, Uxía. ¿Qué tal, Fernanda? Pues como decías, tenemos muy pocos datos por ahora. Es un tren de pasajeros Albia con más de 200 pasajeros a bordo y que cubría la ruta Madrid-Ferrol. Ha descarrilado en una curva pronunciada en torno a las 9 menos cuarto de esta noche, hace escasamente una hora, en la zona de Angrois, a unos pocos metros del casco urbano de Santiago de Compostela. Sabemos que hay al menos una decena de muertos, aunque todo indica que la cifra de fallecidos podría ser mayor. Al menos 4 de los 12 vagones que tenía este tren Albia han volcado y varios están todavía ardiendo en estos momentos. Los cadáveres, como vemos en estas primeras imágenes, están esparcidos por la vía y cubiertos con mantas hasta la zona completamente acordonada. Se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, local, bomberos y decenas de ambulancias medicalizadas. Hoy, a la víspera del 25 de julio, Día del Apóstol, uno de los días grandes de Galicia, un trágico suceso a las puertas de una ciudad que mañana tenía previsto vestirse de fiesta. Estaremos muy atentos a todo lo que vaya pasando, a todos los datos que nos vayan llegando, imágenes y testimonios para ir contándolos, como siempre, en directo. Muchas gracias, Uxía. Efectivamente, nuestro propósito a partir de ahora es ir contando todo lo que se vaya confirmando de este terrible accidente que tenía lugar, como les decía, a las 9 de la noche, ese descarrilamiento de un tren, del tren que cubría el trayecto entre Madrid y Ferrol. Muy pocos datos confirmados en este momento, así que hay que ser prudentes. Efectivamente, coincide con la víspera del Día de la Patria Galega, 25 de julio. Todavía no sabemos qué va a pasar con los actos que estaba previsto celebrar esta noche. Como saben, hoy era la tirada de los fuegos que tradicionalmente se celebran en la fachada de la Catedral de Santiago, así que vamos a ir hablando con todos los protagonistas. Tenemos un equipo ya de V Televisión en el lugar del siniestro para que enseguida nos cuenten qué es lo que está pasando allí. Me dicen ya que tenemos a nuestra compañera Marta Carballo al otro lado del teléfono. Marta, buenas noches. Hola, buenas noches. Antes de nada, te voy a intentar que nos cuente una de las personas que iba en el tren, así muy rápidamente, simplemente, bueno, cómo se encuentra y eso. Mire, lo que ocurrió realmente no fue cosa de segundos. Parece ser que fue en una curva. El tren no sabemos por qué motivo, o se salió del rail, empezó a dar vueltas, a girar, a dar vueltas de campana. Cuando nos dimos cuenta, la máquina que llevábamos delante estaba ardiendo. Y había mucha gente en la parte de abajo aprisionada por los sillones. Hubo que salir porque, gracias a Dios, tuvimos un agujero en la parte del superior y fuimos saliendo contando que quedaban 5 personas dentro para vaciar el vagón, y nos fuimos metiendo como pudimos, arrastrándonos por debajo del vagón, o sea, pegado por las vías al otro lado, pero en el camino encontramos gente fallecida. Muchísimas gracias. Bueno, es uno de los testimonios. No podemos molestar mucho a los heridos, evidentemente, pero es uno de los testimonios, una persona que venía precisamente en ese tren que descarrilaba antes de las 9 a punto
muy cerca de la ciudad de Santiago, en el término municipal de Santiago, como nos comentaba esta persona herida. El tren, la verdad es que venía con alrededor de 240 personas. No hay que olvidar que hoy es el Día del Apóstol, hay mucha gente de toda Galicia que se acerca también hasta aquí, hasta Santiago. En estos momentos la verdad es que hay bastante confusión aquí en la zona, hay mucha expectación entre vecinos. Hemos visto también a personas que se acercaban probablemente a preguntar por sus familiares, hay mucho nerviosismo. No se quieren dar cifras todavía de fallecidos, pero sí aventuran una cantidad importante, tal y como nos relataba este testigo. Lo que saben es que el vagón descarriló. Algunos testigos nos decían que se había sonado una explosión muy fuerte, un golpe muy fuerte, a continuación varios más. Los vagones quedaron prácticamente destrozados y en estos momentos, como decimos, numerosas ambulancias, numerosos furgones policiales, un amplio despliegue de seguridad en esa misma zona. No podemos acceder a prácticamente 1 kilómetro de donde fue el lugar del accidente, y un poco a la espera, entre un gran nerviosismo nuestro, perdón si se me corta un poco la voz, pero también de toda la gente que está aquí, porque la verdad es que la situación, sin ver la zona del accidente, es bastante dantesca. Y los pocos testimonios que hemos podido hablar con ellos, hablábamos también antes con otro herido, se llamaba Sergio, venía de Madrid, y bueno, lo que nos relataba muy similar a este último. Marta, efectivamente imaginamos que vuestra situación también de los periodistas que estáis cubriendo la noticia tiene que ser complicada. Estamos viendo fotografías, las primeras fotografías que han sacado nuestros compañeros de La Voz de Galicia. Es impresionante ver realmente cómo quedaron esos convoyes, pero te pido que nos hagas de cámara. ¿Qué se ve ahí ahora mismo? Es que desde aquí no vemos absolutamente nada de la zona del accidente. Simplemente a lo lejos numerosas sirenas, porque es que estamos lejísimos de la zona, no nos dejan pasar porque tienen todo el espacio reservado para ambulancias, furgones policiales y bomberos. Lo que sí se ve en la zona en la que estamos nosotros, insisto que es bastante alejada del punto del accidente, es a los vecinos de la zona. Están ayudando, llevando mantas. Han estado, el rato que he estado yo aquí, corriendo con mantas de un lado para otro que les pedían mantas. A algunos han estado acompañando incluso a los heridos hasta las ambulancias. Hay numerosa expectación aquí en este momento, como te digo, un numeroso despliegue de fuerzas de seguridad, tanto de Policía Nacional, imposible contarlos, como de ambulancias, imposible contarlas, y sobre todo mucha expectación de los vecinos dispuestos a colaborar en lo que haga falta. Es lo que podemos ver desde aquí. Hemos visto que sí, por aquí sacaban a los heridos, hemos visto, como comentaba antes, algunas personas que creemos pueden ser familiares interesándose por si alguno de sus familiares iba en ese tren. La verdad es que no hemos podido hablar con ellos porque, como te digo, hay mucho nerviosismo, son pocos los que quieren hablar con nosotros en estos momentos, la verdad, pero lo que se ve es una situación tensa. Una situación tensa, mucho nerviosismo. Hemos visto también llegar al alcalde y también al concejal de seguridad, y sobre todo mucha gente, muchos vecinos de la zona colaborando en lo que puedan. Lo que pasa es que tampoco a ellos les dejan, lógicamente, acceder a la zona del accidente. Pues Marta, vamos a estar en contacto contigo. Para la gente que no sepa exactamente de qué punto estamos hablando de un lugar, Angrois, que ya decías que pertenece al término municipal de Santiago y que está muy cerquita de la ciudad, justo en la entrada, ¿no? Sí, sí. Está prácticamente a la entrada de la ciudad, está pegado a la ciudad de Santiago, o sea, es el término municipal de Santiago, y está pegado concretamente a la ciudad de Santiago, por la zona del Sar, por la zona de Airins. Digamos la entrada a Santiago de Santiago. Bueno, Marta, si te parece, vamos a mantener la comunicación contigo en el transcurso del programa. Todo lo que vaya sucediendo nos lo vas contando, a ver si el alcalde tuviera la ocasión de comunicarse con nosotros, también para saber qué va a pasar en el transcurso de las próximas horas. No sé si ya tenéis alguna noticia de si se va a producir la suspensión de los actos de esta noche. De momento es que intentamos hablar cuando entraba, pero nos pedía que por favor no sabía nada, que no sabía lo que pasaba, que se iba a enterar. Se puede acceder, lógicamente, más allá del cordón policial, y bueno, a ver si cuando salga conseguimos que nos algo, y sobre todo, bueno, qué va a pasar el Día del Apóstol o incluso en los Juegos
pues, después de este accidente. Vale, Marta, nada, volvemos a hablar otra vez, pero ya me están confirmando que efectivamente se ha producido la suspensión oficial de los actos de esta noche. Bueno, antes de nada, Francisco Espiñeira, muy buenas noches. Ernesto Sánchez Pombo, muy buenas noches. Buenas noches. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Hola, y José Luis Barreiro, muy buenas noches. Hola, buenas bueno, decíamos efectivamente que se ha producido ya la confirmación de que a través de las redes sociales acaba de comunicar el Ayuntamiento que suspende los actos previstos para esta noche y evidentemente en la situación de incertidumbre en la que nos encontramos, pues obviamente pues hacen bien en ponerse primero al servicio de la ciudadanía, que es la que necesita con urgencia que les atiendan, ¿no? Bueno, decíamos que el accidente se produjo en el término municipal de Santiago, en una zona en la que al parecer se juntan las vías nuevas construidas para la AVE y las vías viejas, que se produce en el momento justo de que el tren empieza a trazar una curva. En torno a las 9 de la noche tendría lugar ese accidente y los datos que están confirmados es que iban 225 pasajeros a bordo, que el tren, un Albia, que hacía el recorrido entre Madrid y Ferrol, está compuesto por 12 vagones y las imágenes, las fotografías que están viendo de los compañeros de La Voz permiten hacerse una idea de la magnitud del accidente del que estamos hablando. Roberto, yo no sé qué podemos empezar a decir de esto que estamos viendo. Bueno, yo lo primero, y creo que hablo en nombre de todos, no solo de los que estamos aquí, sino de toda la gente de Televisión y de La Voz de Galicia, es transmitir nuestra solidaridad y nuestro dolor a las familias de las víctimas, a las personas que en estos momentos están recibiendo el mazazo de una terrible noticia, que es la noticia de que alguien querido, de un ser querido que iba a llegar hoy, pues esto, por la razón que fuera, que ha fallecido, y desear que los heridos se restablezcan todos y de la mejor manera posible. Es terrible, la verdad es que es una noticia terrible y hoy más terrible, ¿no? Para los que han sido afectados directamente, es igual que sea hoy, mañana o ayer, ¿no? Pero para todos nosotros es terrible que sea hoy, el día previo al Día Grande de Santiago, incomprensible además, porque lo comentábamos antes a micrófono cerrado, si hay un medio de transporte en el que uno se monta tranquilo, es en un tren, ¿no? Uno se monta intranquilo en un autobús, uno se monta intranquilo en un avión, uno se monta intranquilo a veces en un coche, pero yo por lo menos me monto siempre completamente tranquilo y absolutamente relajado en un tren, ¿no? Bueno, estamos de momento lógicamente teniendo algún problema para que nadie quiera entrar en estos momentos en directo, porque lógicamente en estos primeros minutos, en este primer tramo después del accidente, todo el mundo está tratando de confirmar un poco qué ha pasado, tanto desde Renfe nos remiten a dentro de un rato, cuando las cosas se vayan aclarando, y el propio alcalde de Santiago también bueno, pues pide tiempo para hacerse una composición de lugar de lo que ha acontecido. Lo que sí ya les digo, que les adelantaba, es que se ha suspendido ya con carácter oficial todo el programa de actos que estaba previsto para esta noche en la capital de Galicia, mañana Día da Patria, con todo lo que ello implica y con toda la presencia de multitud de personas. No se pueden aventurar todavía conclusiones de lo que ha sucedido. De momento lo único que se sabe es que, como les decía, ha descarrilado ese tren y que de momento la cifra de muertos podría superar ya la decena. Podríamos estar hablando ya de una docena de muertos que iremos actualizando lógicamente con el transcurso de los minutos. Yo, José Luis, no sé qué te inspira este momento. Bueno, pues un sentimiento de pena muy grande, aunque los accidentes forman parte de la vida y de la vida moderna, lo forman mucho, pero no estamos acostumbrados ya en España a que los accidentes de ferrocarril sean frecuentes. Yo el que me parece relacionable con este es el accidente del metro de Valencia, que hace ya mucho tiempo que se produjo. Después, de vez en cuando se produce algún incidente de un coche, un atropello o un coche que se cruza en un paso a nivel, que cada vez quedan menos, y por tanto pues produce estupor que un medio tan moderno y tan recientemente instalado en Santiago pues produzca a la entrada de la ciudad, donde además ya da la sensación de que el tren debe de aminorar un poco la marcha, porque está en la práctica, está al lado de Castiñeiriño y por tanto está muy cerquita de la estación de Santiago, pues de una sensación tan grave como dan las primeras noticias que tenemos en las primeras fotografías. Yo lo lamento mucho y lo solidarizo con la gente, con los familiares de la gente que se ha muerto, y también con los vecinos y con las personas que están en este momento intentando hacer lo que se pueda hacer muy poco al margen de lo que hagan los expertos de los bomberos, la policía y todos los que estarán, los sanitarios que estarán en este momento atendiendo esta enorme catástrofe, ¿no?
Bueno, seguimos pendientes de la última hora. Una singularidad que tiene que ver con los tiempos que vivimos es que en estos momentos la red social Twitter está actualizando prácticamente al segundo impresiones de la gente que está por allí próxima y de gente que se va sumando a la sensación. Me quedo con un comentario que acaba de escribir nuestro compañero de La Voz, Rubén Santamarta, que nadie imaginaba una portada como la que tiene ahora La Voz de Galicia.es la noche del 24 de julio. Efectivamente, estamos en un contexto completamente distinto y precisamente la fecha es la que, bueno, ha disparado los rumores de que pueda no ser un accidente. Como les decía, de momento no hay absolutamente nada confirmado. Lejos de eso, los testigos que están allí dicen que en principio no se escuchó ninguna explosión, que se produjo el descarrilamiento en el momento en el que, como decía, el tren se disponía a trazar esa curva, que el tren iba a bastante velocidad, según dijo también uno de los testigos, pero esto también puede ser una sensación que puede tener una persona que va dentro y después no será así, ¿no, Fran? Sí, parece ser que se ha producido en una zona donde, lo que contabas tú antes, se conectaban las vías y que es una curva donde solo hay dos posibilidades: el exceso de velocidad y que haya salido disparado el convoy, que es un convoy normal en este tipo de trenes que son de un modelo que está habituado ya a andar también por Galicia, o sea, tampoco seguramente el conductor sería una persona novel, y es cierto que a la hora del accidente, a esa hora teóricamente tendría que estar entrando en La Coruña, o sea, que venía con retraso, o sea, que no sabemos tampoco qué es lo que ha pasado. Y segundo, que parece que se está elevando ya el balance de muertos y, como bien pone ya el rótulo de la pantalla, estamos hablando ya de una decena de muertos, lo cual lo convierte en una de las mayores tragedias de la movilidad en Galicia, desde luego de la última década, seguro. Ernesto. Yo, después de lo que se ha dicho, sumarme al dolor. Estoy absolutamente compungido y triste, y pedir que se quede, que la tragedia se quede en lo que es ahora mismo, es decir, en 10 muertos, porque estas tragedias habitualmente, todos sabemos que este tipo de accidentes después tienen unas secuelas entre los heridos graves, los heridos que se trasladan y tal, y que al final el número de víctimas pues que se incrementa de forma notable. Yo creo que es un mal día que va a pasar a la historia de Galicia como un mal día. Es desde luego una cosa casi curiosa que coincida el día de la fiesta de Galicia. Desde luego yo no me quiero imaginar lo de las familias de estas 10, de momento 10 personas, que insisto, me gustaría que se quedase ahí toda la tragedia. ¿Tú creo que este tren lo has cogido alguna vez, no? Yo he viajado en este tren de Madrid, no hace, en febrero o en marzo vine. Es un viaje muy cómodo porque sales a las 3 de la tarde de Madrid y llegas a las 9 de la noche a Coruña. Y ratificaba, lo comentábamos antes con Roberto, es decir, cuando te subes en el tren tienes siempre una sensación de tranquilidad y de seguridad que probablemente no tienes en el avión o no tienes cuando coges tu coche o cuando vas con alguien en el coche, ¿no? Pero bueno, no está visto que estas cosas, cuando las ves, siempre las ves muy lejanas, ¿no? Las ves que ocurre en Moscú y en los Urales y en Chicago, y después al final pues las tienes en la puerta de la casa. Y después sí que me sorprende mucho, Fernanda, lo que comentaba, creo que era José Luis, es decir, que es que ahí ya tiene que ir a muy poquita velocidad, ¿no? Es decir, y en una de las fotos que se ve ahí, en una de las fotos se ve como un vagón está a varios fuera del muro. Hay un vagón que ha salido fuera del muro. Ese vagón se ha ido del muro. La gente no está sobre las vías, está encima de tierra. De tierra. O sea que, claro. Bueno, vamos a hacer una pausa de publicidad para ir recopilando más información de todo lo que está teniendo lugar en Santiago de Compostela. Como les decía, una decena de personas habrían muerto en este accidente que se produciría en torno a las 9 menos 20 de la noche aproximadamente. Tragedia. Desde hace muchos años vamos a hacer enseguida una recopilación de los principales accidentes ferroviarios que han tenido lugar en Galicia, pero así con carácter inmediato no se nos viene a la mente un accidente de estas dimensiones en los últimos tiempos. Pequeña pausa de publicidad y enseguida regresamos para contarles la última hora de esta tragedia víspera del 25 de julio.